Marilyn Kingsley se ajustó el collar de perlas y miró atentamente el reloj. Casi las 11 de la noche. Trenton llegaba tarde otra vez. Últimamente se había convertido en una costumbre, aunque en el pasado su marido siempre había intentado llegar a tiempo para la cena. Cogió un vaso de vino tinto y se acercó a la ventana panorámica de su ático, desde donde contemplaba las luces de la ciudad por la noche. Su teléfono vibró silenciosamente. Un mensaje de la hija de Ashley en la universidad. Le pedía consejo para un trabajo. Marilyn sonrió mientras tecleaba una respuesta. Ashley siempre había sido una niña de papá, pero cuando se trataba de estudiar, recurría a su madre. El mayor, Ethan, en cambio, consultaba más a su padre sobre su futura carrera empresarial. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Trenton entró, aflojándose la corbata mientras caminaba. «Lo siento, querida». La reunión se alargó. Le dio un beso en la mejilla. Olía a un perfume desconocido. «Creía que todas las reuniones importantes eran por la mañana», comentó Marilyn con indiferencia. «Surgieron asuntos urgentes con un nuevo proyecto. Ya sabes cómo es». Trenton sacó su teléfono y, frunciendo el ceño, empezó a teclear algo rápidamente. Marilyn bebió un sorbo de vino. Su marido nunca había contestado mensajes de trabajo en casa. Era su regla tácita. El tiempo en familia debía seguir siendo tiempo en familia. Una semana más tarde se celebraba la recaudación de fondos anual de su empresa, Kingsley Pharmaceuticals. Marilyn, como vicepresidenta de Relaciones Públicas, supervisaba personalmente la organización. Estaba en la entrada del salón de banquetes saludando a los invitados cuando apareció una mujer alta y rubia con un vestido esmeralda. Cheyenne Holbrook, nuestra nueva responsable de desarrollo, la presentó Trenton, poniéndole la mano en el hombro un poco más de lo que exigía la corrección. Se ha trasladado recientemente desde Seattle. Encantada, sonrió Marilyn con profesionalidad. Bienvenida al equipo. Cheyenne demostró ser una conversadora sorprendentemente inteligente y educada. Durante la cena, habló apasionadamente de sus experiencias trabajando en la industria farmacéutica de la costa oeste. Trenton no le quitaba los ojos de encima. Profesionales jóvenes como ella son exactamente lo que nuestra empresa necesita, dijo más tarde a los miembros del consejo. Ojos frescos, ideas nuevas. En casa, Marilyn ensamblaba metódicamente un puzzle de pequeñas piezas. Los viajes de negocios de su marido se hicieron más frecuentes. Empezó a llevar trajes nuevos y cambió su colonia favorita. Su teléfono estaba siempre boca abajo. Y ayer se dio cuenta de que sonreía furtivamente mientras leía sus mensajes. 20 años de matrimonio le habían enseñado muchas cosas, como que la mejor estrategia era la observación. Recordaba perfectamente cómo había conocido a Trenton. Por aquel entonces, ella era una analista junior en la empresa de su padre y él un aspirante a directivo. Su romance se había desarrollado rápidamente. 6 meses después se casaron. Otro año más tarde nació Ethan. Marilyn siempre ha sido una chica lista, de buena familia, que sabía exactamente lo que quería de la vida. Ahora, sentada en el despacho de su casa, analizaba metódicamente la situación. Comprobó las redes sociales de Cheyenne Holbrook, currículum impecable, universidad prestigiosa, obras de caridad. 27 años, típico. Al día siguiente, en la oficina, Marilyn escuchó una conversación entre secretarias. ¿Has visto sus zapatos? Está claro que no con el sueldo de un especialista en desarrollo. Y un piso en el centro de la ciudad. Dicen que se ha mudado hace poco. Marilyn tomó nota mentalmente. Su intuición rara vez le fallaba, y ahora mismo estaba literalmente gritando peligro. Pero Marilyn no iba a actuar impulsivamente. Siempre prefería reunir primero todos los datos. Aquella noche, cuando Trenton volvía a llegar tarde al trabajo, sacó su diario y empezó a escribir. Fechas, acontecimientos, pequeños detalles del comportamiento de su marido.
Necesitaba ver el cuadro completo antes de sacar conclusiones. Al fin y al cabo, había construido esta empresa con él, y si Trenton pensaba que podía arruinarla tan fácilmente, estaba muy equivocado. Marilyn terminó su vino y cerró la agenda. Por ahora, se limitaría a observar. Después de todo, la paciencia era su principal arma. El error surgió de la nada. Trenton siempre había estado obsesionado con la tecnología, y su casa tenía un sistema doméstico inteligente. Una noche, mientras intentaba ajustar la temperatura del dormitorio a través de una aplicación, Marilyn descubrió que todos los dispositivos de su marido estaban conectados a una única cuenta, incluida su tableta del trabajo, que al parecer había olvidado desconectar. Dudó solo un segundo. Abrió el historial de mensajes y empezó a leer. La correspondencia con Cheyenne era obscenamente franca. Se habían conocido en una conferencia farmacéutica en Chicago hacía 6 meses. «No puedo dejar de pensar en tus labios», escribió Trenton. «Esta conferencia es lo mejor que me ha pasado en años». «¿Y tu discurso sobre las perspectivas de la biotecnología?», se burló Cheyenne. «Que le den a la biotecnología. Quedamos esta noche». Marilyn hojeó metódicamente la correspondencia, anotando fechas y detalles. Los mensajes eran cada vez más personales. Hablaban de restaurantes, de dónde iban a quedar, de planear viajes. Trenton le enviaba fotos de joyas caras y le preguntaba cuál le gustaba más. Al cabo de una hora, a Marilyn le dolía la cabeza, pero el panorama se volvía cada vez más claro. Primero hubo reuniones en hoteles. Luego Trenton alquiló un piso para Cheyenne en el River Plaza, un complejo de lujo en el centro de la ciudad. Por eso insistió en transferir parte del dinero a una cuenta aparte, aparentemente para el nuevo proyecto de la empresa. Se acordó de la misma conferencia. Trenton volvió de allí entusiasmado, hablando de nuevas perspectivas y jóvenes talentos. Ahora todo encajaba. Marilyn abrió las redes sociales. El perfil de Cheyenne parecía impecable. Un máster en Stanford, prácticas en una importante empresa farmacéutica, referencias impresionantes. Demasiado perfecto. Pasó otra hora examinando las redes sociales de Cheyenne, fotos de viajes, eventos profesionales, actos benéficos, pero su familia o amigos cercanos no aparecían por ninguna parte. Era como si la chica hubiera aparecido de la nada. Marilyn fue a la página web de su universidad. La información estaba confirmada. Cheyenne efectivamente estudiaba allí. Pero algo la inquietaba. Empezó a buscar en los archivos del periódico estudiantil y encontró un artículo de hacía 5 años sobre un escándalo con la falsificación de los resultados de una investigación científica. El nombre de Cheyenne se había mencionado de pasada, como uno de los participantes en el proyecto. El caso se silenció, pero el residuo permaneció. A la mañana siguiente, Marilyn llegó a la oficina como de costumbre. Ahora se daba cuenta de cosas que antes no había notado. Cheyenne a Oyes en el ascensor con Trenton. Cómo intercambian miradas en las reuniones. Cómo defiende sus ideas ante el consejo de administración. A la hora de comer, entró en el despacho de su marido, aparentemente para hablar de una próxima presentación. Sobre el escritorio había una foto de su familia, ella, Trenton y los niños en las vacaciones del año pasado. Junto a ella había un catálogo brillante de inmuebles de lujo, abierto en una página de River Plaza. «Lo siento, querida, ahora tengo una reunión importante». Trenton se ajustó la corbata, evitando mirarla. «Por supuesto», sonrió Marilyn. «No estorbaré». Al salir de la oficina, vio a Cheyenne corriendo por el pasillo. Llevaba el mismo collar de la foto de la correspondencia. Por la noche, sentada en su despacho, Marilyn abrió el portátil. Empezó a organizar la información. Fechas, citas, transacciones financieras. No necesitaba un investigador privado. Tenía acceso al correo electrónico corporativo de la empresa, al calendario de citas y a los registros financieros. Creó una carpeta independiente en una unidad segura en la nube.
Ahora cada día añadiría nuevas pruebas, no para un divorcio, eso sería demasiado fácil, sino para algo mucho más serio. Trenton cometió 2 errores. 1. La subestimó. 2. Metió a la compañía en esto. Y la empresa no era solo un trabajo para Marilyn, era el trabajo de su vida que construyó con él, y ella no iba a dejar que se arruinara por una aventura con una joven mujer de carrera. ¿Llegas tarde hoy?, preguntó cuando su marido estaba a punto de salir por la mañana. Sí, negociaciones importantes, le besó la mejilla. Marilyn miró su figura que retrocedía, que pensara que no sospechaba nada, que la creyera ingenua y ciega, solo jugaría a su favor. Sacó el teléfono y abrió el calendario. Dentro de un mes habría una reunión importante de la junta directiva. Para entonces tendría suficiente información. Mientras tanto, observaría y esperaría. Al fin y al cabo, la venganza era un plato que se servía frío. En la sala de conferencias de Kingsley Pharmaceuticals reinaba un silencio desacostumbrado. Trenton Kingsley estaba de pie a la cabecera de una larga mesa de caoba, mirando a los altos directivos reunidos. Marilyn estaba sentada a su derecha, impecablemente vestida como siempre con un estricto traje azul. Antes de empezar a discutir los resultados trimestrales, tengo un anuncio importante, carraspeó Trenton. Debido a la expansión de la empresa y al lanzamiento de nuevos proyectos, necesitamos reforzar el equipo directivo. He decidido crear el puesto de director general adjunto de desarrollo estratégico. Un murmullo recorrió la sala. George Parker, el jefe del departamento financiero, que llevaba 15 años en la empresa, se tensó visiblemente. Nombro a Cheyenne Holbrook para este puesto. Sonrió Trenton a la joven sentada en el extremo opuesto de la mesa. En el poco tiempo que lleva en la empresa, ha demostrado unos resultados extraordinarios y un enfoque innovador en la resolución de problemas. Marilyn observó las reacciones de los presentes. Jennifer Reed, jefa de marketing, enarcó las cejas con incredulidad. Michael Stone, director de operaciones, señaló desafiante su portapapeles. «Cheyenne, por favor», le indicó Trenton con un gesto para que tomara asiento a su lado, frente a Marilyn. Cheyenne se levantó y se puso una chaqueta color crema que le quedaba perfecta. «Estoy segura de que juntos podemos llevar a la empresa al siguiente nivel de crecimiento». Tras la reunión, los pasillos se llenaron de conversaciones apagadas. «¿6 meses en la empresa y te ascienden a subdirectora?», se resintió Jennifer. «¿Y George? Lleva años esperando un ascenso. Dicen que viene de una familia sencilla, el padre es mecánico en un taller de reparación de coches», susurró la secretaria de RERHH. Se abrió camino trabajando, consiguió una beca para Stanford. Marilyn se sentó en su despacho a repasar los papeles del nombramiento. Técnicamente, todo era impecable. Formación brillante, referencias impresionantes, ideas innovadoras para el desarrollo de la empresa. Pero algo la mantenía en vilo. 2 días después, tuvo lugar la primera reunión estratégica del nuevo equipo. Cheyenne presentaba el plan de desarrollo para el año siguiente. «Propongo centrarnos en el desarrollo de fármacos de nueva generación», mostraba con confianza en los gráficos. «Nuestros competidores confían en los fármacos tradicionales y nosotros podemos hacer un gran avance». «¿Y de dónde piensa sacar la financiación?», preguntó Marilyn con calma. «Desarrollos como este requieren millones de dólares de inversión». «Tengo acuerdos preliminares con varios fondos de inversión», titubeó ligeramente Cheyenne. «Están interesados en cooperar. Si no recuerdo mal, todas las negociaciones con inversores tienen que pasar por el departamento financiero de la empresa». Se permitió Marilyn una leve sonrisa. «Está estipulado en los estatutos de la empresa». Trenton se apresuró a intervenir. Cheyenne tomó la iniciativa. En el mundo de hoy hay que actuar con rapidez. Después de la reunión, Cheyenne se acercó a Marilyn. «Me gustaría discutir algunas ideas contigo. ¿Quizá almorzando?».
Desgraciadamente, hoy estoy ocupada, respondió Marilyn, pero puedes enviarme tus sugerencias por correo. Por la noche, Trenton estaba desacostumbradamente callado. Picoteaba distraídamente su cena, consultando el teléfono de vez en cuando. ¿Qué te pareció la presentación de Cheyenne?, preguntó como de pasada. Ambiciosa, se hizo eco Marilyn, aunque un poco ingenua en el aspecto financiero. Aprende rápido, la defendió Trenton. Tiene mucho potencial. Sin duda, convino Marilyn, dando un sorbo a su vino. Por cierto, han llamado los niños. Han preguntado si iremos a visitarlos el próximo fin de semana. Trenton se tensó visiblemente. Tengo una reunión importante el sábado. ¿Quizá podrías venir tú sola? Marilyn asintió, anotando mentalmente que no había ninguna reunión en el calendario oficial para el sábado. Al día siguiente, vio a Cheyenne saliendo del despacho de Trenton a última hora de la tarde, cuando la mayoría del personal ya se había dispersado. La chica llevaba el pelo ligeramente despeinado y el pintalabios algo corrido. Marilyn abrió su portátil y añadió una nueva entrada al creciente archivo de pruebas. Mientras Trenton pensara que todo iba según su plan, ella reuniría información. Al fin y al cabo, lo más importante en el ajedrez es la paciencia y la capacidad de calcular las jugadas con antelación. En el departamento financiero reinaba el silencio habitual, solo roto por el zumbido de los ordenadores. Marilyn entró en el despacho de George Parker aparentemente para hablar del informe trimestral. ¿Cómo va la auditoría de la cartera de inversiones?, preguntó, tomando asiento frente a él. George se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Incoherencias. Sobre todo en los proyectos que supervisa la señorita Holbrook. Enséñamelo. Marilyn tiró de la carpeta hacia ella. Las cifras hablaban por sí solas. En los últimos 3 meses, casi $2 millones habían sido retirados a través de empresas fantasma. Oficialmente, era para investigación y desarrollo. En realidad, el dinero se había esfumado. Traté de discutirlo con el señor Kingsley. George bajó la voz, pero dijo que estaba bajo control. Aquella tarde, sentada en el despacho de su casa, Marilyn estudió metódicamente las copias de los documentos. Detrás de cada transacción había una red de empresas fantasma. El rastro conducía a cuentas extraterritoriales en las Islas Caimán. Abrió su portátil y creó una nueva cuenta de correo electrónico con el nombre de Sarah Baker. Envió su primer correo electrónico a Victoria Ross, jefa del departamento jurídico de una empresa farmacéutica rival. Se habían conocido en una conferencia el año pasado. Querida Victoria, tengo información que puede interesarte. Al día siguiente, Marilyn vio a Trenton hablando nervioso por teléfono en su despacho. Una hora más tarde, Cheyenne entró a verle. Estaban discutiendo acaloradamente sobre algo, pero se callaron rápidamente cuando apareció la secretaria. En los archivos de la empresa, Marilyn encontró documentos de hace 10 años. Por aquel entonces, Trenton estaba empezando a dirigir la empresa tras la muerte de su padre. Los primeros tratos sospechosos, presupuestos inflados, extraños contratos de consultoría. Todo el tiempo estaba seguro de que el rastro estaba bien escondido. Durante la cena, Trenton se mostró inusualmente locuaz. ¿Por qué no vamos a la casa de campo a pasar el fin de semana? Hace tiempo que no voy. Tengo una reunión importante el sábado, sonrió Marilyn utilizando su propia excusa. ¿Con quién? La preocupación relampagueó en su voz. Con una amiga de la universidad, sorbió su vino con calma. No la conoces. A la mañana siguiente, Marilyn vio a Cheyenne saliendo de una costosa joyería del centro. Un collar nuevo brillaba alrededor de su cuello. Era exactamente el mismo que había visto en un catálogo publicitario. Costaba $50,000. En su despacho, Marilyn abrió un expediente con documentos sobre fraude financiero. Ahora lo tenía todo claro. Trenton no solo la engañaba,
sino que utilizaba la empresa como hucha personal para proporcionar una vida de lujo a su amante. Empezó a recopilar una lista de gente en la que podía confiar. George Parker de finanzas, María Sullivan de seguridad, Robert Chen de la junta directiva. A cada uno le envió un mensaje cifrado desde su nueva dirección. Aquella noche, mientras revisaba el correo de la empresa, Marilyn se topó con la correspondencia de Trenton con los inversores. Estaba planeando una operación importante: la venta de algunos activos de la empresa a un precio infravalorado. El comprador era una empresa desconocida, constituida hacía solo un mes. Había una nueva carpeta en el archivo de pruebas. Ahora tenía información suficiente para actuar, pero no había prisa. Había que calibrar cada paso con la precisión de un reloj. «¿Qué tal el día?», preguntó Trenton al volver a casa. «Productivo», respondió Marilyn. «¿Y a ti?». «La rutina de siempre». Se encogió de hombros y volvió a pinchar el teléfono. Marilyn sonrió para sus adentros. Que pensara que no sospechaba nada, que pensara que era ciega e ingenua. Pronto se daría cuenta del error que había cometido al subestimarla, pero sería demasiado tarde. El restaurante Four Seasons se consideraba un lugar ideal para reuniones informales de negocios. Marilyn se sentó en una mesa del rincón más alejado con Robert Chen, el miembro más veterano del Consejo de Administración. «Los nuevos proyectos requieren un cuidadoso análisis de riesgos», removía con cuidado su café. «Especialmente los supervisados por la señorita Holbrook». «¿Qué le preocupa en concreto?». Robert la miró atentamente por encima de sus gafas. «La última presentación sobre biotecnología. Hermosas palabras, gráficos llamativos. Pero, ¿dónde está la lógica financiera? ¿Dónde está el análisis de mercado? Me temo que el entusiasmo no sustituye a la experiencia». Al día siguiente se reunió para comer con Margaret Wilson, responsable del comité de auditoría. «Es extraño que un proyecto tan importante se haya confiado a una recién llegada», comentó Margaret. «Tenemos profesionales con más experiencia». «Trenton cree en los jóvenes talentos», se permitió Marilyn una ligera ironía, «aunque quizá sea demasiado rápido a la hora de tomar decisiones». Al final de la semana, había hablado con todos los miembros del Consejo de Administración. En ningún sitio criticó abiertamente, solo hizo las preguntas adecuadas y expresó sus hesitaciones. El viernes hubo una cena de negocios con representantes de Nova Pharma, su principal competidor. Marilyn se sentó junto a su director financiero. «He oído que tienen un nuevo director general adjunto, un nombramiento bastante audaz». «Estamos abiertos a la innovación», sonrió Marilyn, «aunque a veces conduce a resultados inesperados». En la siguiente reunión, sugirió que se asignara a Cheyenne un nuevo proyecto: reestructurar el departamento de producción. «Es una gran oportunidad para demostrar su valía», dijo mirando a Trenton. «Estoy segura de que Cheyenne puede hacerlo». El proyecto era notoriamente difícil. 3 supervisores anteriores no habían conseguido terminarlo. Trenton empezó a llegar al trabajo más tarde de lo habitual. Parecía distraído en las reuniones, tomando decisiones espontáneamente sin consultar al departamento financiero. El señor Kingsley aprobó el presupuesto sin ni siquiera mirar los cálculos, se quejó George Parker. Esto no había ocurrido nunca. En una reunión extraordinaria del Consejo, Margaret Wilson planteó la cuestión de la disciplina financiera. En el último trimestre, el número de gastos injustificados ha aumentado un 40%, extendió los gráficos que tenía delante. «Es un índice alarmante. Quizá deberíamos replantearnos el sistema de toma de decisiones», sugirió Robert Chen. «Crear un órgano de supervisión adicional». Trenton parecía molesto. «Estamos operando dentro de la estrategia aprobada. Algunos gastos son necesarios para el desarrollo». Y sin embargo, Margaret golpeó la mesa con el bolígrafo. «La Junta está preocupada por la situación actual.
Tras la reunión, Marilyn se quedó hasta tarde para hablar con Robert. «Sabes», dijo pensativo, «Trenton nunca antes había tomado decisiones tan impulsivamente». «La gente cambia», respondió ella, «no siempre para mejor». Aquella tarde, sentada en su despacho, Marilyn repasó los informes. Las semillas de la duda habían sido sembradas. Ahora había que darles tiempo para que germinaran. La sala de conferencias del Hotel Mandarin estaba llena de representantes de las mayores empresas farmacéuticas de la costa este. Cheyenne Holbrook estaba detrás del podio, presentando la nueva línea de productos de Kingsley Pharmaceuticals. Era su primera charla autopresentada a este nivel. «Nuestras investigaciones demuestran una eficacia del 100%, balbuceó, mirando sus notas. «Quiero decir, perdón, el 90%. Marilyn, sentada en la última fila, se percató de los cuchicheos de los representantes de Medical Solutions, su principal socio potencial. El contrato de $120 millones pendía de un hilo. «¿Cuáles son las estadísticas sobre efectos secundarios?», preguntó un hombre canoso de la primera fila. Esos datos aún se están procesando», empezó Cheyenne, nerviosa, hojeando los papeles. «¿Así que está sugiriendo que invirtamos en un producto sin un análisis de seguridad completo?» Había un escepticismo no disimulado en su voz. La presentación duró otros 40 minutos. Cheyenne estaba confusa con las cifras. No podía responder a las preguntas técnicas y, cuando llegó el momento de las garantías financieras, estaba confundida. Cuando terminó la reunión, el jefe de Medical Solutions negó con la cabeza. «Tenemos que negarnos a cooperar. Los riesgos son demasiado altos». Trenton, que lo estaba viendo por videoconferencia, convocó inmediatamente una reunión de urgencia. «Esto es un malentendido», se paseó por la oficina. Cheyenne solo estaba preocupada. «Podemos organizar una segunda reunión». «Es poco probable que estén de acuerdo», observó Marilyn. «La primera impresión es crucial». Ese mismo día envió una carta confidencial a los miembros de la Junta. «A la luz de los recientes acontecimientos, creo que es necesario discutir la competencia de ciertos ejecutivos». La noticia del fracaso de las negociaciones se extendió rápidamente por la empresa. Las acciones de Kingsley Pharmaceuticals cayeron un 3%. ¿Cómo se han podido confiar unas negociaciones tan importantes a un empleado sin experiencia?, se resintió George Parker en la sala de fumadores. Trenton intentó salvar la situación. Llamó personalmente a la dirección de Medical Solutions, ofreció condiciones adicionales, intentó concertar una nueva reunión, pero era demasiado tarde. Ya habían empezado a negociar con la competencia. Al día siguiente, Marilyn dejó sobre la mesa de la sala de reuniones una carpeta con un análisis de riesgos del proyecto. El documento mostraba claramente todos los fallos y problemas potenciales que Cheyenne había ignorado en su preparación. «¿Habéis visto los últimos cálculos?», preguntó Jennifer Reed a sus colegas. «Ahí hay errores elementales». Cheyenne se encerró en su despacho. A través del cristal esmerilado se la podía ver hablando emocionada por teléfono sobre algo. Trenton convocó una reunión extraordinaria de jefes de departamento. «Sigo confiando plenamente en la señorita Holbrook», anunció. «Todos cometemos errores. Pero no todos los errores cuestan a la empresa 120 millones», comentó en voz baja a alguien del público. Los rumores empezaron a circular por los pasillos. Las secretarias murmuraban haber visto a Trenton y Cheyenne salir juntos de la oficina a altas horas de la noche. Un guardia de seguridad habló de ruidos extraños procedentes del despacho del director general a altas horas de la noche. «¿Y te has fijado en las joyas que lleva?», dijo una empleada de recursos humanos. «Seguro que no se puede comprar con un sueldo así». Marilyn recopiló metódicamente todos los rumores, todas las conversaciones. Sabía que en las empresas la reputación se construye durante años y se destruye en cuestión de días.
Esa noche recibió una carta de Robert Chen. Es urgente discutir esta situación. El Consejo de Administración está muy preocupado. Trenton llegó a casa pasada la medianoche, oliendo a whisky. ¿Un día duro?, preguntó Marilyn sin apartar los ojos del libro. Mejorará, murmuró él. Es una dificultad temporal. Por supuesto, sonrió ella. Pero, ¿sabes lo que decía tu padre? La reputación de una empresa es como un jarrón de cristal. Es fácil de romper e imposible de volver a pegar. En su despacho, Cheyenne pasó la noche en vela, intentando corregir los errores de la presentación. Pero ya era demasiado tarde. La confianza se había roto y los rumores seguían propagándose. A la mañana siguiente, Marilyn se percató de que varios miembros de la Junta estaban reunidos en una reunión informal sin Trenton. Lo sabía. Era solo el principio. Pronto tendrían que tomar decisiones importantes sobre el futuro de la empresa, y ella se aseguraría de que tuvieran toda la información necesaria para tomar las decisiones correctas. Después de la debacle con Medical Solutions, Cheyenne estaba sentada en su despacho intentando encontrar una salida. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. En el umbral estaba Marilyn con una carpeta llena de papeles. «Creo que le resultarán útiles», le dijo colocando los papeles sobre el escritorio. «Aquí tienes un análisis del mercado asiático. Puede que merezca la pena plantearse asociaciones alternativas». Cheyenne la miró incrédula. «¿Por qué quieres ayudar?» «Porque es lo mejor para la empresa». Marilyn tomó asiento frente a ella. «Sabes, yo también fui novata una vez. Y también cometí errores». Durante la semana siguiente pasaron bastante tiempo juntas trabajando en la nueva estrategia. Marilyn notó cómo Cheyenne cambiaba a su alrededor. Se volvía más abierta, más sincera. «Sabes, siempre he querido construir algo significativo», confesó Cheyenne un día tomando un café a última hora. «Al crecer, vivíamos muy modestamente. Mi padre trabajaba como mecánico y mi madre como enfermera. Me juré a mí misma que lo haría mejor». Marilyn escuchó atentamente, fijándose en cada detalle. Ambición mezclada con complejos infantiles, el deseo de demostrar su valía a todo el mundo, el miedo a volver a ser nada. «¿Cómo conociste a Trenton?», preguntó con indiferencia. «En una conferencia», balbuceó Cheyenne. «Estuvo tan atento a mis ideas. Nunca nadie me había tomado tan en serio». Marilyn vio en sus ojos la misma ingenuidad con la que ella misma había visto el mundo en otro tiempo, solo que ahora conocía el valor de esos encuentros by Saint-Paul. Trenton observó su acercamiento con preocupación mal disimulada. Empezó a entrar más a menudo en el despacho de Cheyenne, interrumpiendo sus conversaciones. «No creía que Marilyn y tú fuerais a encontrar puntos en común», le dijo una vez a Cheyenne. «Es una mujer increíble», respondió ella. «Sabe tanto, puede enseñar tanto». Marilyn se dio cuenta de lo nervioso que se estaba poniendo su marido. Se volvía distraído, irritable. En las reuniones perdía a menudo el hilo de la conversación, tomaba decisiones contradictorias. Por las noches, a solas, Marilyn trazaba metódicamente un plan. Cada conversación con Cheyenne, cada detalle de su biografía se convertía en parte del mosaico. Sabía que la joven ama deseaba desesperadamente reconocimiento, respeto, y era esa sed la que se convertiría en su debilidad. «¿Crees que alguna vez podría llegar a tu nivel?», preguntó un día Cheyenne. «Por supuesto», sonrió Marilyn. «Tienes todo lo que necesitas. Solo tienes que aprender a utilizar tus capacidades». Cheyenne no se dio cuenta de la ambigüedad de aquellas palabras. Cada vez confiaba más en Marilyn y compartía sus pensamientos más íntimos. Contó sus miedos, sus inseguridades, su deseo de demostrar su valía a todo el mundo. Trenton estaba dividido entre las dos mujeres. Veía que Cheyenne caía cada vez más bajo la influencia de su esposa, pero no podía hacer nada. Cualquier interferencia parecería sospechosa.
Quizá deberías pasar menos tiempo con Marilyn, le sugirió cautelosamente a Cheyenne. ¿Por qué? Ella me ayuda mucho, y además, ¿no hablaba siempre de la importancia del trabajo en equipo? Marilyn, mientras tanto, preparaba el terreno para el golpe decisivo. Ella lo sabía. Cheyenne, a pesar de toda su ambición, era dolorosamente dependiente de la aprobación de los demás. Y ese niño hambriento que llevaba dentro sería la clave de su caída. Todas las noches completaba sus notas. El miedo de Cheyenne a hablar en público, su desesperado deseo de estar a la altura, el complejo de impostora que oculta cuidadosamente. «Sabes, me recuerdas a mí cuando era joven», dijo Marilyn una vez, igual de decidida, dispuesta a todo para triunfar. Cheyenne resplandecía ante esta comparación, sin darse cuenta de que cada una de sus palabras, cada una de sus reacciones estaban siendo cuidadosamente grabadas y analizadas. Trenton se quedaba en la oficina cada vez más tarde, intentando controlar la situación. Pero cuanto más lo intentaba, más evidente se hacía su ansiedad. Marilyn sabía que se acercaba el momento en que podría utilizar todo lo que había aprendido, cada debilidad, cada inseguridad, cada secreto. Y entonces ni Trenton ni su joven amante podrían defenderse. Esperó pacientemente, como una araña tejiendo su tela. El tiempo estaba de su parte. El restaurante Le Bernardin estaba considerado uno de los más caros y prestigiosos de la ciudad. Marilyn había elegido deliberadamente una mesa en un reservado donde nadie pudiera oírlas. Cheyenne llegó exactamente a la hora acordada, vestida con un sencillo vestido negro que solo resaltaba su juventud. «Me alegro de que hayas venido», sonrió Marilyn, observando el nerviosismo con que su compañera se frotaba la servilleta. Después de pedir vino y aperitivos ligeros, Marilyn sacó una carpeta de su bolso. «Sabes, Cheyenne, llevo mucho tiempo preguntándome si debería enseñarte esto, pero creo que deberías saber en qué te has metido». La joven miró incomprensiblemente los estados financieros, los extractos bancarios, las fotografías. «Estas son las cuentas de la empresa de los últimos 5 años», Marilyn señaló las cifras. «Fíjese en las fechas y los importes. Cada vez que ha habido un nuevo, digamos, protegido de Trenton, comenzaban extrañas transacciones financieras». «¿Qué quieres decir?». Cheyenne se puso pálida. «Emily Porter, hace 2 años, analista junior, ascendida a los 3 meses de trabajo. Desapareció un año después junto con una gran suma de dinero de la empresa». Marilyn colocó metódicamente los papeles. «Christina Marks, hace 4 años. La historia es casi idéntica. Rápido ascenso profesional, regalos caros, luego un escándalo financiero y despido». Cheyenne miró las fotos de mujeres jóvenes que se parecían a ella, ambiciosas, guapas, seguras de su excepcionalidad. «No puede ser», susurró. «Trenton dijo que yo era especial». «Se lo dice a todo el mundo», respondió Marilyn en voz baja. «Es su frase favorita, como lo de que nuestro matrimonio se convirtió en una formalidad hace mucho tiempo». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Cheyenne. «¿Cómo?» «Lo sé, porque es un escenario estándar. Primero, admiración por su talento, luego historias de un matrimonio infeliz, luego promesas de divorcio y un futuro juntos». Marilyn sirvió más vino. «Pero no son solo las aventuras. Mira estas transacciones. Cada vez, el esquema es el mismo. El dinero de la empresa se retira a través de empresas fantasma. Y cada vez, su amante se convierte en cómplice involuntaria del fraude. No entiendo. Todos estos proyectos que usted supervisa, todas estas extrañas inversiones, ¿te has preguntado alguna vez por qué la documentación es tan enrevesada?» Cheyenne se puso aún más blanca, pero dijo que era una práctica normal. «Claro que lo dijo, y cuando todo salga a la luz, tú serás la última, como todos los anteriores». El miedo apareció en los ojos de la joven. «¿Qué hago?».
Marilyn le cubrió la mano con la suya. Para empezar, deja de ser ingenua. Trenton no te quiere. Para él solo eres una pieza más en sus juegos. Pero todas esas palabras, todas esas promesas, las mismas palabras y promesas que todos los demás escucharon. ¿Sabes lo que les pasó? Emily está trabajando de camarera en Jersey. Cristina ha abandonado el país por completo. Sus carreras están arruinadas, sus reputaciones destruidas. Cheyenne rompió a llorar, sin importarle que se estuviera manchando el maquillaje. Fui tan tonta. No. Marilyn le tendió un pañuelo. Eras joven y ambiciosa. Trenton tiene un don para encontrar mujeres así y jugar con sus debilidades. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. Puedes seguir haciendo la vista gorda hasta que sea demasiado tarde, o puedes tomar la decisión correcta. ¿Cuál? Ayúdame a detenerlo, antes de que arruine la vida de otra persona, y salva tu reputación al mismo tiempo. Cheyenne guardó silencio durante un largo momento, mirando los papeles que tenía delante. Luego miró a Marilyn. ¿Por qué me ayudas? Después de todo, porque sé lo que es ser engañada por Trenton Kingsley, y porque, a diferencia de él, realmente veo potencial en ti. Mientras se despedían al salir del restaurante, Cheyenne parecía unos años más vieja. Piensa en lo que te he dicho, dijo Marilyn. Y recuerda, ahora sabes la verdad. Depende de ti decidir qué hacer con ella. Cheyenne se quedó despierta aquella noche, repasando cada palabra que Trenton había dicho, cada promesa, y se dio cuenta con horror de lo ciega que había estado todo el tiempo. Después de hablar con Marilyn, fue como si el mundo hubiera cambiado de color para Cheyenne. Empezó a darse cuenta de detalles que antes había pasado por alto, a ver señales que había ignorado. El lunes, Rachel Summers, una joven de 25 años graduada en Princeton, se incorporó al nuevo departamento de marketing de la empresa. Cheyenne vio cómo Trenton la presentaba al personal, la misma mirada de admiración, los mismos cumplidos que antes iban dirigidos a ella. La señorita Summers tiene unas ideas estupendas, había dicho en la reunión, una perspectiva tan fresca sobre el crecimiento de la empresa. Cheyenne se quedó allí sentada, agarrando la carpeta con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Reconocía cada gesto, cada entonación, la forma en que se inclinaba ligeramente cuando Rachel hablaba, la forma en que posaba la mano en su hombro un poco más de lo necesario. En su despacho empezó a mirar viejos archivos de proyectos que había supervisado. Ahora que Marilyn había abierto los ojos, podía ver lo evidente: transacciones extrañas, gastos inexplicables, documentación confusa. Su firma aparecía en todos los documentos. No era solo una amante, se había convertido en cómplice. El jueves, Cheyenne encontró por casualidad un viejo teléfono en el cajón del escritorio de Trenton. Estaba encendido y le temblaban los dedos al mirar los mensajes. Correspondencia con Emily, con Cristina, tal como había dicho Marilyn. Las mismas palabras de amor, las mismas promesas de divorcio, los mismos planes para el futuro. Aquella tarde entró en su despacho. Trenton estaba sentado en su mesa, revisando unos papeles. «Tenemos que hablar», su voz sonó inesperadamente firme. «Por supuesto, cariño. ¿Pasa algo?» «Basta». Le puso delante los documentos impresos. «Lo sé todo, sobre Emily, sobre Cristina, sobre todas tus maquinaciones». Trenton se recostó en su silla. «¿Marilyn hizo esto?» «No se trata de Marilyn, se trata de que me utilizaste. Yo solo era una fachada para tus estafas financieras». «No seas ridículo. Sabes que te quiero». «¿Lo sabes?», sonrió amargamente. «¿De la misma manera que amabas a Emily o Cristina, o de la forma en que ya estás empezando a querer a Rachel?» Su cara cambió. «Eres demasiado emocional. Hablemos cuando estés tranquila». «Estoy calmada. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas muy claras. Nunca tuviste intención de divorciarte de Marilyn. Nunca me quisiste. Yo solo era una figura conveniente para tus planes». «Cheyenne,
Escucha. No, escucha tú. No seré tu próxima víctima. No dejaré que arruines mi carrera y mi reputación. Trenton se levantó. Piénsalo bien. Tu firma está en todos los documentos. Eres tan cómplice como yo. Amenazándome. Ella negó con la cabeza. ¿Sabes qué es lo peor? En realidad te creí. Creí cada palabra, cada promesa. Todavía podemos arreglarlo. Intentó cogerle la mano. Cheyenne retrocedió. No me toques. No vuelvas a tocarme. Mientras salía del despacho, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia y liberación. Ahora sabía lo que tenía que hacer. El titular del Wall Street Journal apareció el martes por la mañana. Irregularidades financieras en Kingsley Pharmaceuticals. Fuentes anónimas informan de una serie de transacciones sospechosas. Trenton tiró el periódico sobre la mesa. ¿Quién? ¿Quién filtraría la información? Marilyn sorbió tranquilamente su café. Cariño, te has puesto pálida. ¿Va todo bien? A la hora de comer, las acciones de la empresa habían bajado un 5%. El teléfono de Trenton no paraba de sonar con llamadas de inversores ansiosos. Robert Chen había convocado una reunión de emergencia de la Junta. Señor Kingsley. Su voz sonaba fría. Estamos esperando una explicación. Se trata de una provocación de la competencia. Trató de mantener la calma Trenton. Tenemos toda la documentación necesaria. ¿En serio? Margaret Wilson enarcó una ceja. Entonces, ¿por qué seguridad no encuentra los contratos originales del último trimestre? Había un ambiente de tensa expectación en los pasillos de la empresa. Los empleados cuchicheaban por los rincones, comentando nuevos detalles del escándalo. Cada hora traía nuevos rumores. Dicen que hay un desfalco de $1 millón, susurra la secretaria del departamento financiero. Y he oído que hay altos ejecutivos implicados, replicó su colega. Cheyenne se encerró en su despacho y se negó a atender las llamadas de Trenton. Cuando él intentó entrar a verla, ella fingió que estaba ocupada manteniendo una conversación importante. A última hora de la tarde, las acciones habían caído otro 3%. Los principales inversores empezaron a exigir una auditoría extraordinaria. Marilyn lo observaba con la mirada de una esposa preocupada. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Últimamente estás muy estresado. Ahora no, espetó Trenton, mirando los nuevos mensajes de los periodistas. Al día siguiente, el New York Times publicó una amplia investigación. Fuentes anónimas proporcionaban información detallada sobre las tramas de blanqueo de dinero a través de empresas fantasma. Trenton se paseó por el despacho. Es imposible. Esos documentos solo estaban en posesión de... Hizo una pausa, mirando la puerta cerrada del despacho de Cheyenne. La joven estaba sentada ante su escritorio, recogiendo metódicamente sus cosas. ¿Qué estás haciendo?, la interrumpió. Marcharme, respondió ella con calma, y te sugiero que prepares un buen abogado. ¿Fuiste tú quien filtró la información? No, le miró a los ojos, pero no encubriré más tus maquinaciones. Las acciones siguieron cayendo. Los inversores exigieron una junta extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración nombró una auditoría independiente. Marilyn siguió desempeñando el papel de esposa abnegada. Organizó una recaudación de fondos en la que Trenton iba a dar un discurso. Tenemos que demostrar que las cosas están estables en la empresa, dijo, que solo son dificultades temporales. Pero Trenton ya no podía mantener la calma. Cometía errores, se enfadaba con sus subordinados y faltaba a reuniones importantes. El viernes apareció un nuevo artículo, ahora sobre la vida personal del CEO. Una fuente anónima hablaba de amoríos con empleadas, presiones sobre ellas y coacciones hasta la complicidad en fraudes financieros. Esto es el fin, susurró Trenton, mirando fijamente la pantalla del ordenador. Marilyn le puso una mano en el hombro. No seas dramático, cariño.
Lo superaremos juntos. Él no se dio cuenta mientras ella sacaba su teléfono y enviaba un mensaje rápido. Hora de pasar a la siguiente fase. Esa tarde, la junta se reunió a puerta cerrada, sin Trenton. Tenemos motivos para destituirlo, decía Robert Chen. Tenemos que actuar con rapidez antes de que la reputación de la empresa quede completamente destruida, secundó Margaret Wilson. Cheyenne recogió sus últimas pertenencias y salió del edificio de la empresa. Un taxi la esperaba a la salida. «Al aeropuerto», le dijo al conductor. Marilyn siguió con la mirada al coche que se marchaba. Todas las piezas estaban ya en su sitio. Quedaba un último movimiento por hacer. El aeropuerto John F. Kennedy zumbaba con el bullicio habitual. Cheyenne estaba sentada en una cafetería esperando su vuelo a Seattle cuando vio acercarse a Marilyn. «¿Has decidido huir?» Marilyn tomó asiento frente a ella, elegante como siempre con su traje gris. «¿Qué sentido tiene quedarse? Mi carrera está arruinada». «No necesariamente». Marilyn sacó una carpeta de su bolso. «Tengo una oferta». Cheyenne sonrió amargamente. ¿Otra oferta de la familia Kingsley? No. Esta es una propuesta de una mujer que también fue engañada en su día por Trenton. Marilyn abrió la carpeta. El Consejo de Administración va a iniciar una investigación formal. Necesitan un testigo clave. ¿Y quieren que ese testigo sea yo? Conoces todos los detalles de sus maquinaciones. Has visto los documentos, has asistido a las reuniones. Tu testimonio será crucial. ¿Y qué a cambio? Inmunidad. Una declaración oficial de la empresa de que has cooperado con la investigación. Cartas de recomendación de los miembros de la Junta. Una oportunidad para empezar de nuevo. Cheyenne echó un largo vistazo por la ventanilla a los aviones que despegaban. ¿Por qué haces esto? Porque Trenton tiene que responder por todo, y porque te mereces una oportunidad de tener una vida normal. Una hora más tarde, ya estaban sentados en el despacho de abogados, preparando los documentos. Cheyenne lo contó todo. La primera vez que conoció a Trenton, sus promesas, sus extraños manejos financieros. Él siempre decía que era la práctica habitual, leía con detenimiento los papeles. Que todas las grandes empresas lo hacían. Marilyn anotó metódicamente cada detalle. Trabajaron hasta altas horas de la noche, reuniendo pruebas y sistematizando la información. Al día siguiente, Trenton intentó llamar a Cheyenne. «Ha dimitido», le informó la recepcionista. «Dicen que ha volado a Seattle». No sabía que en ese momento Cheyenne estaba sentada en la sala de conferencias del bufete, declarando ante los representantes de la Junta. «Empezó con pequeñas cantidades», relató. Luego las cantidades empezaron a crecer. Dijo que era para desarrollar nuevos proyectos. Marilyn, mientras tanto, preparaba el terreno para el golpe decisivo. Se reunió con periodistas insinuando las próximas revelaciones, reuniendo el apoyo de los principales accionistas. «Hay una reunión extraordinaria del Consejo mañana», informó a Cheyenne. «¿Estás preparado? ¿Tengo elección?» Siempre hay opciones, pero no siempre elegimos bien. Por la noche, Marilyn regresó a casa. Trenton se sentó en su estudio, tratando de salvar los restos de su imperio. «¿Un día duro?», preguntó ella, trayéndole té. «Todo se está desmoronando», murmuró, «y no entiendo por qué». «A veces destruimos lo que nosotros mismos hemos construido». Dejó la taza sobre la mesa. «Buenas noches, cariño». En su dormitorio, Marilyn sacó su teléfono. «Todo listo. Mañana a las 10». «Allí estaré», contestó Cheyenne. Por la mañana se reunieron una hora antes del encuentro. Cheyenne estaba pálida pero decidida. «Recuerda», le dijo Marilyn, «habla solo con la verdad. No adornes nada. Cuéntalo tal como fue». Trenton seguía sin sospechar nada. Se estaba preparando para un informe rutinario al Consejo de Administración, sin saber que sería su última comparecencia como director general de Kingsley Pharmaceuticals. A las 10 de la mañana,
La sala de conferencias de la sede de Kingsley Pharmaceuticals estaba llena. Los miembros del consejo de administración tomaban asiento con una tensión palpable en el aire. Trenton Kingsley estaba sentado a la cabecera de la mesa, revisando sus notas para un próximo informe. Robert Chen abrió la reunión. Antes de empezar a discutir las cifras trimestrales, tenemos una pregunta no programada. Señorita Holbrook, por favor. Trenton levantó la vista bruscamente. En la puerta estaba Cheyenne, vestida con un estricto traje azul oscuro. Se dirigió al estrado, evitando su mirada. Estimados miembros de la Junta, su voz temblaba ligeramente, pero se volvía más segura con cada palabra. Tengo que hacer una declaración sobre irregularidades financieras sistemáticas en nuestra empresa. ¿Qué clase de farsa es esta? Trenton intentó levantarse, pero Margaret Wilson le hizo un gesto para que se detuviera. Continúe, señorita Holbrook. Cheyenne comenzó a narrar. Sobre contratos falsos, sobre empresas falsas, sobre millones de dólares canalizados a través de cuentas en paraísos fiscales. Con cada palabra, la cara de Trenton se volvía más y más blanca. ¿Tiene pruebas de estas acusaciones?, preguntó Robert Chen. Sí. Marilyn se levantó de su asiento. Tenemos un paquete completo de documentos. Empezó a repartir carpetas a los miembros del consejo. Extractos bancarios, contratos, correos electrónicos, años de maquinaciones cuidadosamente ocultas se exponían minuto a minuto. Es falso. Trenton golpeó la mesa con el puño. Están conspirando contra mí. ¿En serio? Marilyn sonrió. Entonces explícame por qué tu firma está debajo de cada documento, por qué las fechas coinciden con tus viajes de negocios, por qué los importes corresponden a compras de inmuebles y joyas. Cheyenne siguió hablando sobre cómo la utilizaban para encubrir operaciones ilegales, sobre la presión y la manipulación, de cómo se habían destruido sistemáticamente las carreras de otras mujeres antes que ella. No te atreverías, siseó Trenton. Yo creé esta empresa. No, querida. Marilyn colocó la última carpeta delante de la pizarra. Tu padre creó esta empresa, y tú casi la arruinas. Se hizo un gran silencio en la sala. Los miembros del consejo examinaron los documentos y hablaron en voz baja. Señor Kingsley, Robert Chen finalmente habló. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Trenton empezó a hablar de provocación por parte de los competidores, de conspiración, de que todos los cargos eran inventados, pero sus palabras sonaban huecas y poco convincentes. Creo que tenemos que votar. Margaret Wilson miró alrededor de la audiencia. Todos los que estén a favor de la destitución inmediata del señor Kingsley como director general, las manos se levantaron una a una, por unanimidad. «¡No podéis!», Trenton saltó. «Le demandaré». «Te sugiero que te lo pienses 2 veces», dijo Marilyn con calma. «Si no, el siguiente paso será ir a la fiscalía». Por la tarde, la noticia había recorrido toda la prensa económica. Escándalo en Kingsley Pharmaceuticals, el director general despedido por fraude financiero, el fin de una dinastía, cómo la ambición y la codicia destruyeron un gigante farmacéutico, un triángulo amoroso y millones en desfalcos, la historia de la caída de Trenton Kingsley. Cheyenne salió del edificio por la puerta trasera, evitando a los periodistas. En su bolsillo llevaba una carta oficial del Consejo de Administración que confirmaba su cooperación con la investigación. Marilyn observó desde la ventana de su despacho cómo los guardias de seguridad escoltaban a Trenton fuera del edificio. El hombre al que una vez había amado se había convertido en una patética sombra de sí mismo. «Marilyn», Robert Chen apareció en la puerta. «El Consejo de Administración quiere discutir contigo la dirección interina de la empresa». Ella asintió, sin apartar los ojos de la ventana. 20 años de matrimonio no habían terminado en lágrimas y escándalos, sino en una fría y calculada venganza. Y, de algún modo, le parecía lo correcto.
Las 2 primeras semanas tras el despido de Trenton habían sido como una tormenta perfecta. Cada mañana aparecían nuevos titulares en la prensa. Cada día salían a la luz nuevos detalles de sus maquinaciones. Los reporteros estaban de guardia frente a su casa intentando conseguir comentarios. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de antiguos socios exigiendo explicaciones. Escándalo financiero de Kingsley Pharmaceuticals. La magnitud del desfalco superó las expectativas. El imperio en la sombra de Trenton Kingsley. Cómo el director general defraudó a los accionistas. Un triángulo amoroso en la jungla empresarial. La historia de la caída de un magnate farmacéutico. Trenton se encerró en su casa de campo, negándose a comunicarse incluso con sus abogados. Marilyn sabía por sus criados que apenas salía de su despacho, bebía mucho y se quedaba mirando durante horas. La Fiscalía Federal inició una investigación formal. Los investigadores examinaron cada documento, cada transacción de los últimos 10 años. La magnitud de las irregularidades financieras era incluso mayor de lo que Marilyn había previsto. Hemos descubierto toda una red de empresas fantasma, le informó el investigador principal. Su marido ha creado un impresionante esquema para retirar fondos. Cheyenne, como testigo clave, recibió protección oficial de la Fiscalía. Su testimonio se convirtió en clave para la investigación. Ella detalló todos los esquemas, las reuniones, los acuerdos informales. La SRA, Holbrook, demostró valor civil, dijo un portavoz de la Fiscalía en una rueda de prensa. Gracias a su cooperación, hemos podido destapar una de las mayores estafas empresariales de los últimos años. Marilyn contrató a la mejor abogada de divorcios de Nueva York. Laura Hendricks era famosa por no haber perdido nunca un caso de división de bienes. Según la totalidad de las circunstancias, dijo Laura mientras revisaba los documentos, podemos reclamar el 80% de los bienes adquiridos conjuntamente. Sus maquinaciones financieras nos dan una excelente base para negociar. Lo más difícil fue hablar con los niños. Ethan y Ashley volaron desde la universidad justo cuando estalló el escándalo. Marilyn los reunió en el salón de su nuevo piso de Park Avenue. Debería haberoslo dicho antes, empezó, mirando las caras de confusión de los niños. Vuestro padre dejó de ser el hombre que conocimos hace mucho tiempo. ¿Pero por qué no dijiste nada?, gritó Ashley, aferrando su smartphone entre las manos con otro artículo sobre el escándalo. Quería protegerte y esperaba poder arreglar las cosas sin un escándalo público. Ethan guardó silencio, mirando por la ventana. Siempre se había parecido a su padre, los mismos rasgos faciales, los mismos ademanes. Todos mis compañeros hablan de ello, dijo por fin. Me preguntan si es verdad que mi padre robó millones. Marilyn se acercó a su hijo y le pasó el brazo por los hombros. Mira, los errores de tu padre no son tus errores. Tú haces tu propia vida. Los medios de comunicación siguieron desenterrando nuevos detalles. Los periodistas encontraron a otras mujeres afectadas por las maquinaciones de Trenton. Salieron a la luz entrevistas con antiguos empleados que relataban sus manipulaciones y presiones. Forbes publicó una extensa investigación titulada Anatomía de un engaño, cómo Trenton Kingsley convirtió un negocio familiar en una trama criminal. The Wall Street Journal publicó una serie de artículos sobre la cultura corporativa de Kingsley Pharmaceuticals y cómo un hombre fue capaz de manipular todo un sistema de control. Las acciones de la empresa iniciaron una lenta recuperación después de que Marilyn fuera nombrada consejera delegada interina. Los inversores apreciaron su franqueza y su voluntad de reforma. La SRA Kingsley está demostrando exactamente el tipo de liderazgo que la empresa necesita en estos momentos, comentó uno de los principales accionistas. Cheyenne se trasladó a Boston, donde aceptó un puesto de consultora en una pequeña empresa farmacéutica.
Su historia fue un ejemplo de cómo cooperar con una investigación puede ayudar a preservar una carrera incluso después de verse implicada en un escándalo empresarial. Trenton intentó ponerse en contacto con los niños, pero no le devolvían las llamadas. Ashley borró todas las fotos de ellos juntos de las redes sociales. Ethan cambió su apellido por el de soltera de su madre. «¿Sabes?», le dijo Ashley una vez a su madre. «Siempre pensé que teníamos la familia perfecta. Ahora me doy cuenta de que solo era un bonito montaje». Marilyn solicitó el divorcio un mes después de que comenzara la investigación. El papeleo era impecable. Cada suma, cada cuenta, cada propiedad estaba contabilizada. «No podrá impugnar ni una sola partida», le aseguró Laura Hendricks, sobre todo con los resultados de la investigación. Por las tardes, sentada en su nuevo despacho del edificio de la empresa, Marilyn veía las noticias del día. La historia de su familia y su empresa se había convertido en un serial que seguía toda la comunidad empresarial. Pero ella sabía que aquello no había hecho más que empezar. Le esperaban juicios, declaraciones y un sinfín de procedimientos. Trenton no se rendiría sin luchar, aunque tuviera todas las cartas en su mano. «Mamá», Ashley la llamó un día, «¿realmente crees que alguna vez nos amó?» «Creo que amaba la idea de la familia», respondió Marilyn. «La idea del éxito, la idea del poder. Pero el verdadero amor requiere honestidad, y eso es algo que tu padre nunca tuvo». Los medios de comunicación continuaron siguiendo cada giro de la historia. Los fotógrafos montaban guardia a la puerta de la fiscalía, intentando captar el momento en que Trenton sería acusado formalmente. Pero Marilyn ya no leía esos artículos. Tenía una empresa que salvar, hijos que mantener y una nueva vida que construir. La primera comparecencia oficial de Marilyn como consejera delegada interina de Kingsley Pharmaceuticals estaba prevista para las 9 de la mañana del lunes. La sala de conferencias estaba abarrotada. Empleados, periodistas y representantes del consejo esperaban sus palabras. «Los recientes acontecimientos nos han demostrado la necesidad de un cambio drástico», dijo Marilyn tras el podio, segura y serena. «Estamos iniciando un nuevo capítulo en la historia de la empresa. Transparencia financiera total, prácticas empresariales éticas y un enfoque innovador del crecimiento son nuestras prioridades». Tras el discurso, Robert Chen le estrechó la mano. «Por primera vez en mucho tiempo, confío en el futuro de la empresa». Cheyenne fue trasladada a la División de Investigación de Boston. Su experiencia y conocimientos resultaron valiosos para desarrollar nuevos fármacos. «Esta es una oportunidad para empezar de cero», le dijo Marilyn antes de que se marchara. «Aprovéchala bien». La empresa fue reconstruyendo poco a poco su reputación. Una nueva política de transparencia, informes periódicos a los accionistas y estrictos controles financieros fueron recuperando poco a poco la confianza de los inversores. Kingsley Pharmaceuticals demuestra un ejemplo ejemplar de gestión de crisis, escribió el Financial Times. Trenton intentó ponerse en contacto con ambas mujeres. Escribió cartas, dejó mensajes, intentó reunirse a través de conocidos comunes. «Marilyn, por favor, hablemos». Su voz en el contestador sonaba desesperada. «Puedo explicártelo todo». Cheyenne recibió mensajes similares. «No lo entiendes, te quería de verdad, todo se puede arreglar». Pero ambas mujeres guardaron silencio. Sus vidas ya estaban en un nuevo camino. Marilyn estaba totalmente inmersa en su trabajo. Reestructuraba la empresa, se reunía con inversores, lanzaba nuevos proyectos. Por las tardes volvía a su nuevo piso, donde se encontraba con fotos de sus hijos y el silencio que por fin había aprendido a apreciar. Cheyenne descubrió la verdadera ciencia. En un laboratorio de Boston investigaba lo que siempre había soñado. Sus artículos empezaban a aparecer en revistas científicas. «¿Sabes?», dijo una vez durante una videoconferencia con Marilyn, «es la primera vez que siento que estoy haciendo algo que realmente importa».
Trenton observaba sus éxitos desde la barrera. Sus intentos de emprender un nuevo negocio fracasaban. Su reputación estaba irremediablemente dañada. Los bancos le denegaban préstamos. Sus antiguos socios no le devolvían las llamadas. En las oficinas de Kingsley Pharmaceuticals, los últimos recuerdos del antiguo director general iban desapareciendo poco a poco. Sus fotos fueron retiradas de las paredes, su nombre eliminado de la página web de la empresa. «Es extraño», comentó una vez Margaret Wilson, «pero la empresa parece haberse vuelto más eficiente sin él». Marilyn se dio cuenta de que era solo el principio de un largo viaje. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, muchas decisiones que tomar, muchos cambios que realizar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba en la dirección correcta. Cada mañana entraba en el edificio de la empresa con una sensación de confianza. Los empleados la saludaban con un respeto ajeno a su apellido o a su condición de esposa del antiguo director general. «Señora Kingsley», la llamó una vez un joven empleado, que luego puso cara de confusión. «Perdón, señorita Foster». «Así es», sonrió. «Ahora solo señorita Foster». En su despacho había una carpeta con los papeles del divorcio. Pronto la historia de su matrimonio con Trenton sería solo un capítulo del pasado, pero la empresa que habían construido juntos cobraría nueva vida bajo su dirección. Cheyenne también ha encontrado su camino. En su laboratorio de Boston nacían nuevas ideas, nuevos desarrollos. Ya no buscaba la aprobación de los hombres en el poder. Estaba creando su propia historia de éxito. «A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo», escribió en una carta a Marilyn. Trenton seguía apareciendo en las noticias, pero ahora solo en el contexto de demandas y escándalos financieros. Su tiempo había pasado, y él lo sabía mejor que nadie. Y en las oficinas de Kingsley Pharmaceuticals comenzaba un nuevo día. La empresa estaba viva, creciendo, avanzando, bajo el liderazgo de una mujer que conocía el valor del éxito, la traición y el perdón. Una cálida tarde de primavera envolvía Manhattan con la luz dorada del sol poniente. Marilyn Foster estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, en la última planta del edificio de Kingsley Pharmaceuticals, admirando la ciudad. Había pasado exactamente un año desde los acontecimientos que lo habían cambiado todo. La revista Forbes yacía sobre su escritorio, abierta en el artículo «Mujer del año en el negocio farmacéutico». Su foto de portada irradiaba confianza y tranquilidad, cualidades que por fin había aprendido a apreciar en sí misma. A lo largo del año, la empresa no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevas cotas. Las acciones habían subido un 40%, se habían firmado contratos con importantes centros médicos y se habían puesto en marcha proyectos de investigación innovadores. «Mamá, ¿has visto las últimas noticias?». La voz de Ashley al teléfono sonaba emocionada. «Papá está intentando montar una consultora en Chicago». Marilyn sonrió. Había oído hablar de eso. También que todos los socios potenciales se negaban a trabajar con él. La reputación es algo frágil, sobre todo en el mundo de las grandes empresas. Ethan, su orgullo, acababa de graduarse en la escuela de negocios y había empezado a trabajar en un banco de inversiones. Ya no le avergonzaba su apellido. Ahora era Ethan Foster, y el nombre ya empezaba a resonar en los círculos empresariales. «Sabes, mamá», me dijo hace poco, «por fin he comprendido lo que significa el verdadero poder. No es la capacidad de manipular a los demás, sino la de mantenerte fiel a ti mismo». Cheyenne se encontró inesperadamente en San Francisco. Dirigía un departamento de investigación en una prometedora empresa biotecnológica. Sus artículos se publicaban regularmente en las principales revistas científicas. «A veces pienso en aquella época», escribió en su última carta a Marilyn, «y me doy cuenta de que fue una lección necesaria. Ahora conozco mi verdadera valía». El teléfono de la mesa de Marilyn emitió un nuevo mensaje.
Otro intento de Trenton de restablecer el contacto. Ni siquiera se molestó en abrirlo. El pasado debía quedarse en el pasado. Esa noche, los chicos se reunieron en su ático de Park Avenue. Ashley había traído a su prometido, un joven profesor de Yale. Ethan había venido con la noticia de un ascenso. Hablaron, rieron, hicieron planes. ¿Recuerdas cuando temíamos que un escándalo arruinara nuestras vidas?, preguntó Ashley, abrazando a su madre. Y resultó que nos hizo más fuertes. Marilyn miró a sus hijos mayores y pensó en lo extraña que es la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo. Al día siguiente celebró otra reunión del consejo. Ahora solo la llamaban Marilyn, con un respeto que no se puede comprar ni robar. Hacía tiempo que directora general interina se había convertido en un puesto permanente. Bajo su dirección, la empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. Nuevos desarrollos, prácticas empresariales éticas, políticas financieras transparentes, todo aquello con lo que siempre había soñado. Una noche recibió una carta de Robert Chen, que se había jubilado. «Sabes, Marilyn, he visto muchos dramas empresariales, pero tu historia no es solo una historia de venganza o justicia. Es una historia de honradez e integridad que triunfan sobre la mentira y la manipulación». El sábado visitó la tumba de su suegro, fundador de la empresa. «Su hijo traicionó su legado», dijo en voz baja, «pero yo juro preservar y hacer crecer lo que ha creado». Ahora se rumoreaba que Trenton vivía en un pequeño piso en Chicago. Todos sus intentos de volver a la gran empresa habían fracasado. Sus antiguos socios le daban la espalda, los bancos le denegaban préstamos. Su tiempo había pasado. Cheyenne envió una foto desde su nuevo laboratorio. «Gracias por mostrarme el camino hacia la verdadera realización. A veces la traición es un regalo del destino». Marilyn pensaba a menudo en cómo una decisión puede cambiar muchas vidas. Su venganza resultó ser algo más que un castigo para un marido infiel. Se convirtió en un catalizador del cambio para todos los implicados. La clave, decía recientemente en una entrevista, es no dejar que los agravios del pasado determinen el futuro. Hay que usarlos como trampolín para crecer. En su nuevo despacho ya no había fotos de vidas pasadas, solo fotos de sus hijos, diplomas, premios de empresa, y una pequeña estatua de la diosa de la justicia, regalo de Cheyenne antes de marcharse. Cada mañana entraba en el edificio de la empresa con un sentimiento de orgullo, no por venganza, no por haber derrotado a su exmarido, sino por haber conseguido convertir una tragedia personal en una historia de éxito. «Sabes, mamá», le había dicho Ethan una vez, «nos enseñaste lo más importante. La fuerza no está en la capacidad de hacer daño, sino en la de seguir siendo humanos incluso después de la traición». Y la ciudad al otro lado de la ventana siguió viviendo su vida, indiferente a los dramas humanos. Pero ahora Marilyn lo sabía. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo, y esa recompensa merecía todas las pruebas.